Espacio para adentrarnos en el mundo de la psicología y qué bueno que me acompaña como cada martes Dani Rodríguez Ceballos, bienvenido. Un placer siempre estar compartiendo el equilibrio de martes, ya con aromas de verano. Con aromas de verano y habrá algunas transformaciones en este segmento de psicología, Dani. ¿Qué estará pasando en este verano? Es un segmento pensado para la salud mental y uno de los principios básicos para poder entender y dinamizar los procesos de la salud mental tiene que ver con la capacidad de adaptarse a nuevas condiciones, resiliencia por llamarlo de alguna manera. Y también lo vamos a aplicar una resiliencia de tipo visual. Y es que durante el verano primero vamos a colgar la bata. Eso no quiere decir que no estemos siempre sobre los consejos de las ciencias de la salud mental desde una perspectiva bien clínica. Pero nos vamos a estar acercando a un grupo de temas mucho más frescos, vamos a estar acercándonos también a maneras de llevar cada uno de los fenómenos que se dan en el verano. Tenemos previsto estar dialogando aproximadamente durante 8 espacios, exactamente, que comienzan a partir del próximo martes y que tienen que ver con amores de verano, tendrán que ver también con cómo manejar la familia, la recreación saludable, de qué sucede en la sexualidad de la tercera edad también en el verano. Vamos a estar profundizando incluso también en cuestiones que tienen que ver con higiene mental, calidad de vida, en fin, múltiples temas que además son el resultado de las propuestas de nuestros televidentes. A través de las interacciones en las redes. De la interacción en las redes. Fue un reclamo que incluso empezó desde el mes de marzo, que para el verano algo que se parezca más al tema de verano. A veces los temas que trabajamos aquí son temas muy fuertes, porque además a veces hay que llamar la atención sobre fenómenos de la salud mental y hay que movilizar recursos para eso. Y por esa razón es que los últimos temas, yo digo que este último ciclo, donde hemos hablado de drogas, donde hemos hablado de enfermedades mentales, donde hemos hablado de personalidad, ha sido un ciclo muy fuerte. Pues vamos entonces a relajar un tanto para el verano, sin quitarnos del objetivo, de los objetivos, el dedicarnos a nuestro crecimiento personal. Yo estoy segura que este de amores de verano va a dejar mucho que hablar. Y sexualidad en la tercera edad, estoy seguro también, porque además son dos temas que generan cada una de polémica. Ya una vez trabajamos en la radio lo relacionado con amores de verano. Pero bueno, lo vamos a hacer ahora aquí en estudio. Y por supuesto también para la familia este tema de la recreación, que se convierte de alguna manera, a veces genera un poco de ansiedad, pero ese será también el tema de hoy. Yo te invito a hacer una pausa para ya al regreso adentrarnos entonces en la temática de hoy. Ahora sí, Dani, ¿qué pasa entonces en la familia cuando llega el verano? Por lo general creemos que el verano es un espacio de todo placer o todo bienestar. Incluso a veces por ese conjunto de constructos terminamos siendo víctimas de un fenómeno que los expertos insisten en destacar como la ansiedad vacacional. Claro, ligar la palabra ansiedad para quienes dominamos temas relacionados con la psiquis humana, con vacaciones, como que suena un poco difícil. Y también me enfermo en las vacaciones, por lo general la pregunta. Hay un elemento para probar esto. Y es que hay muchas personas que nos dicen, cada vez que yo salgo de vacaciones es que yo me enfermo, que me cae un catarro, que me empiezo a sentir mal. Mientras estoy trabajando no sucede. ¿Por qué? ¿Qué hace que en el cuerpo haya una modificación de su nivel de funcionamiento? Baje el sistema defensivo y termine generando un nivel de malestar o la aparición de una enfermedad. Esas son las esencias que vienen asociadas a las diferentes patologías o que llegan con el verano, a partir de constructos humanos. Y tiene que ver también con las expectativas que a veces nos podemos crear en esta etapa. Sin duda las expectativas creo que va a ser lo que más moviliza los niveles de ansiedad en esta época. Que a veces no son las mismas en niños que en los padres. Hay una visión también diferente en cada miembro de la familia de lo que esta etapa representa. Incluso no es la misma dentro de cada una de las familias. O sea, estas expectativas se ven a nivel individual, muy cercanas a cada sujeto, pero también a partir de los rituales específicos de la familia. Tenemos familias que compiten por tal de hacer múltiples cosas en el verano sin dedicar un tiempo al cambio de actividad
y dedicar un tiempo al descanso, que es la esencia de las vacaciones. Nosotros confundimos vacaciones con hacer múltiples cuestiones que incluso pudiésemos hacer durante el resto de las temporadas del año. Y lo otro es considerar que nada más tengo julio y agosto para este disfrute. Esto nos frena de cierta manera el poder vivir elementos dentro de la familia. Porque si lo vamos a aprovechar el tema del calor, nosotros tenemos a junio muy caluroso, tenemos un septiembre caluroso, un octubre también caluroso, que se presta para una playa, para una piscina, para un río. Y a veces querer vivir tan intensamente el verano termina generando malestar, no solo emocional, sino también físico. Estoy pensando, estos niños que cuando llegan septiembre tienen casi un daño dermatológico severo a partir de la exposición del sol, porque no hubo un viaje a la playa en el que la familia no quisiera estar. Y hasta qué punto eso puede ser saludable o no. O hasta qué punto yo creo ese grupo de expectativas que someten a vivir un verano sin chance de planificarlo objetivamente, de organizarlo o de incluso permanecer en casa, que también puede ser una buena alternativa. Sin dudas, excelentes opciones pueden aparecer en el verano y también puede ser una etapa de relajación, pero en el sentido de disfrutar también el hogar y compartir en familia. Pero te dejo entonces en esta consulta directa con el televidente. Habían concluido las pruebas y Ernesto, un excelente estudiante, que además la sacó en la primera vuelta, como él mismo decía, o en la convocatoria ordinaria, sin duda alguna se empezaba a sentir más ansioso por la llegada del verano que lo que había vivido en el proceso de estudio y de preparación para los exámenes finales. ¿Podía ser esto normal? ¿O es que estaba sucediendo un fenómeno distinto al que no estamos adaptados? Ernesto por lo general le gusta andar entre libros, quedarse en casa, compartir solamente con una selección bien pequeña de amigos. Prefiere el teléfono, el televisor, para revisar grandes documentales que tienen que ver con la historia de la naturaleza, con las dinámicas específicas de la geografía y la tierra. Esos son sus puntos de interés. Y el verano sabía que traía implícito el tener que montarse en una guagua e ir a la playa, cuestión que no le gustaba mucho, principalmente disfrutarla en fotos, prefería él. O incluso el tener que lidiar con múltiples fiestas que mamá y papá se encargaban de organizar, porque el verano hay que vivir. ¿Con qué ganas de verano? ¿O cuáles son las ganas de verano? Pudiese ser la pregunta que define el conjunto de fenómenos que se dan dentro de un ser humano a partir de llegar a esa etapa donde tenemos en un primer lugar la responsabilidad de tratar de pasarlo bien y en un segundo lugar de insertar las actividades en un periodo que se va volando. Es cierto que el verano viene siendo en esta época del año una especie de salvación ante el estrés que ha representado la ausencia de electricidad o alguna que otra crisis económica que nos ha estado tocando. Pero no permita que ese exceso de entusiasmo o expectativas, como decía Jenny al inicio, se conviertan en una trampa que termine generando lo que los expertos han llamado como ansiedad vacacional. Y que se refiere a un estado de malestar físico y emocional a partir de vivir el miedo constante a la llegada del verano y por tanto tener que reformular horarios sin olvidar las responsabilidades que nos corresponden. Varios son los factores que influyen en la aparición de esta ansiedad. Primero, que hay múltiples personas dentro de la familia, múltiples generaciones y diferentes modos de vida. Si bien ya los más peques y los jóvenes y adolescentes que están en actividad de estudio, universitaria o preuniversitaria, dejan de estudiar y tienen más tiempo, todavía los adultos deben continuar trabajando porque solo van a tener 15 días de vacaciones. O incluso quizás ya los invirtieron en otras etapas dentro del propio año. Esto entonces genera que por un lado tenemos la casa llena de chicos, los adultos trabajando y le toca al adulto mayor a asumir, si está dentro de la familia, los roles de cuidador y acompañante. Antes, diría yo, que 3 preguntas básicas. ¿Qué hay de comer? ¿Estoy aburrido? ¿O qué vamos a hacer ahora? 3 preguntas que además tienen muchísimo que ver con cómo logramos organizar nuestro día. Y es que creemos que el verano simplemente se trata de diversión y disfrute, cuando también
se trata de descansar para lograr ser productivo. El verano puede ser una etapa específica para poder descansar un poco más en las mañanas. Es decir, aprovechar esas primeras horas frescas cuando no hay electricidad o con electricidad para dormir un poquito más. Y luego comenzar con una dinámica de rutinas dentro del contexto familiar donde yo también ayude. Y no todo sea celular o televisor, o no todo sea simplemente andar de fiestas y de salida. Porque también el verano tiene que ser el espacio donde la familia funcione para alcanzar resultados de crecimiento en familia. Para que también los más chicos ayuden a desarrollar acciones de limpieza, organización o incluso dedicarse a la jardinería, que a veces no tenemos tanto tiempo para ello. Todo esto tiene que ver con cómo la familia organiza su tiempo y cómo decide que cada uno de los que son parte de esta puedan desarrollar actividades, acciones y funciones, que serían las 3 pilares básicos para lograr que la ansiedad por vacaciones no llegue. Revise qué es lo que a usted le gusta hacer y negocie con su familia en lo que quiere participar o no. Puede que haya decisión de un campismo en el que usted no quiere ser parte y decide quedarse en casa leyendo, estudiando o simplemente dedicando un poquito de tiempo a liberarse de esos elementos que pueden haberle llevado a un burnout laboral o síndrome del intelectual quemado. Es decir, lograr desintoxicarse de las responsabilidades diarias que nos trae la responsabilidad laboral o que nos trae nuestra institución laboral. Por otro lugar, revise que las actividades que usted planifica en el verano tienen que ver con todos los miembros de la familia. Se adapten en momentos y en partes a cada uno de los que la integran, desde los más pequeños hasta los adultos mayores, que a veces son las peores víctimas del verano, ya que trae como consecuencia doble responsabilidad y doble trabajo. ¿Qué les parece si hacemos un alto en el diálogo y refrescamos el tema propio del verano con un video donde algunos expertos nos hablan de ansiedad vacacional? Muchos han vivido la sensación de tener ansiedad o de enfermarse nada más empezar las vacaciones. Esto sucede porque durante la época del trabajo, la época laboral, nuestro organismo segrega las hormonas del estrés, la adrenalina y el cortisol, que nos ayudan a cumplir con el final de nuestras tareas. Pero cuando llegamos a las vacaciones, estas se descompensan y nos dan mayor vulnerabilidad a tener infecciones, a tener alguna enfermedad o incluso a tener ansiedad. Esto todo sucede porque nuestro cerebro y nuestro organismo cada vez tienen más dificultad para desconectar. Esto se origina por un ritmo frenético de vida, de familia, de estrés, de pantalla, etcétera. Y por otro lado, porque cuando dejamos ese trabajo o esa rutina que teníamos, a veces nuestra mente tiene una sensación de vacío, no sabe qué programar y qué hacer. Tenemos que tener también en cuenta que hoy en día las vacaciones se han convertido a veces en una exigencia porque sean perfectas. Nos obsesionamos porque todo, por sentir, por tener emociones y experiencias vibrantes. Tenemos una cierta drogodependencia emocional, que todo lo que vivimos y sentimos durante esa época del año sea algo especialmente especial. ¿Qué les recomiendo? Lo primero de todo, desconectar de las redes sociales, porque en las redes sociales existe durante todo el año, pero especialmente vacaciones, eso que denominamos el postureo, es decir, enseñar que toda nuestra vida es maravillosa, poner las fotos con filtro, y eso genera estrés. Parece que todo lo de lo demás es mejor que lo nuestro. Tenemos que enseñarle a nuestra mente a aburrirse. ¿Por qué? Porque ningún genio, nadie ha descubierto absolutamente nada grandioso en un momento de estrés frenético. Es en la paz, en la serenidad y en el aburrimiento donde surge la creatividad y el asombro, que son dos de las mejores vitaminas que existen para el cerebro. Apagar el celular, o mejor guardarlo en una gaveta para si entra alguna que otra llamada de esas que sí debemos atender. Es una propuesta que hemos insistido muchísimo en función de la calidad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que también el verano tiene que ser un proceso para reposar de ciertos vicios que vamos adquiriendo o que son resultado de nuestras dinámicas diarias. Dedique tiempo a actividades mucho más naturales. Hablábamos de la jardinería, pero ¿por qué no un picnic, una excursión, sentándonos debajo de un árbol en la turbina
para quienes son de Ciego, o quizás en una finca cercana para los que viven en el resto de los municipios. Múltiples son las posibilidades que tenemos para ello. Y se trata simplemente de cambiar el almuerzo de un día para realizar con él una actividad distinta. Aporta bienestar, equilibrio natural y garantiza acciones en familia, desde un aire fresco y sin tanta preocupación por las cuestiones que ocurren en casa. Aproveche también para hacer algún que otro arreglo en el hogar, pero planifíquelo de tal manera que no sea un día atormentante. Hoy un tornillo, mañana una tuerca, quizás pasado algún que otro mueble o alguna manito de pintura. Pero sin que esto se convierta en una especie de tortura, porque de eso se trata el verano, de darnos también un poco de tiempo para poder disfrutar y, ¿por qué no?, de disfrutar en familia. Esperemos horarios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no cambiar de cierta manera las rutinas? Y esperar horarios se refiere a esperar llegar un poco más tarde en la noche, o incluso acostarnos un poco más tarde, o disfrutar del despertar un poquito más tarde. En fin, tantas modificaciones que se pueden hacer porque esta etapa se presta para ello, y que también condiciona que la rutina, esa que a veces se vuelve tremendamente terrible, podamos escaparle o podamos huirle por lo menos en estos 2 meses. Revisemos hasta qué punto somos imprescindibles y nuestras tareas son imprescindibles. A veces es más lo que construimos o lo que nos creemos que realmente cómo se dan las dinámicas en el contexto real. La invitación está hecha desde este espacio que sigue aspirando a su salud mental. Si así lo desea, el próximo martes ya estaremos sin bata, porque hay que cumplir de lo que se habla, refiriéndonos a las ventajas del verano en nuestra salud mental. Ciclo que comienza y que estaremos durante julio y agosto dialogando porque es el pretexto justo para encontrarnos. Recuerde que hay una página en Facebook donde esperamos sus comentarios, donde que usted comparta los videos que ahí están y que además nos sugiera los temas de los que quisiera que conversáramos, y que es Salud Mental _Equilibrio TVA. Te esperamos. Nos vemos el próximo martes.